Una investigación realista e imparcial, sin distinción de credos religiosos, que nos llenará de esperanza ante la incertidumbre actual. Les digo esto de antemano, para que cuando suceda, entonces crean. Las revelaciones y las profecías de Jesucristo frente a la problemática del nuevo milenio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay esperanza para la raza humana? ¿Existirá un nuevo orden mundial? Jesucristo y el nuevo orden mundial. Cuán felices estamos de iniciar nuevamente el programa en esta noche. Indudablemente que estamos realizando muchas cosas en diferentes partes de la tierra, pero cuán importante es hacer un paréntesis en la vida para estudiar la palabra de Dios, y sobre todo en este tiempo, en esta hora tan particular de la historia en la cual nos toca vivir. De manera que hoy, como siempre, tendremos la temática que estamos realizando en estos días. El tema de hoy es ¿quién es el 666? Bueno, hay muchos que hablan acerca del 666. Tema de novelas, tema de cuentos, etcétera, 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 ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia acerca de ello? Esto es lo importante. ¿Qué dice la palabra de Dios? De manera que vamos a ir ahora inmediatamente a comprender más de cerca esto. Accionar del ministerio de iniquidad. Estamos hablando ya en estos días acerca de esto, y mañana vamos a hablar ya en el complemento final que nos lleva a entender más de cerca el nuevo orden mundial, que tenemos como, por supuesto, Jesucristo y el nuevo orden mundial. Ahora bien, los 4 principios de la gran rebelión que se inició en los cielos, allí con Satanás, ¿verdad? El ser igual a Dios, y ahí están los textos que podemos buscar. Inmortalidad del alma, terrible engaño dado a la raza humana, lucha contra la ley de Dios. 1 de Juan 3:4 dice que Satanás fue el primero que transgredió la ley de Dios, y luego Satanás se vale de la persecución. La persecución para llevarnos a la ruina, a la desgracia, y por supuesto así llevó a millones en la tierra para sembrar en este mundo el error y la separación de Dios completamente. Él quiere gobernar esta tierra, no perdió nunca ese afán, esa visión, por supuesto diabólica, de dominar la tierra, de tener un reino aquí en esta tierra. Cristo se lo arrancó en la cruz del Calvario y nos devolvió a nosotros el derecho de elegir entre el bien y el mal. Cuán admirable es Cristo. Cuando Él murió en la cruz, le sacó el dominio al príncipe del mal, pero hasta el fin habrá una lucha. El pecado iría de nación en nación. Los principios de la gran rebelión que recién estábamos viendo. Dice el profeta Jeremías: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Este texto lo estamos repitiendo estos días, para que no olvidemos que de nación en nación irá el pecado hasta el fin, como dice allí la palabra de Dios. No hay nada que hacerle, así será, ¿verdad?, mientras estemos en este mundo. Y ahora se refiere a los líderes religiosos y dice lo siguiente: Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. ¿Saben por qué dice se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño? Porque en esta vida hay miles que saben que no están enseñando la verdad, que saben que no están en armonía con la palabra de Dios. Buscan 1000 teorías para oponerse a la palabra de Dios. Pero mis amigos, es la única fuente de verdad, es la voluntad de Dios para nuestra vida que nos llevará a la eternidad. Por eso se acabará la huida de los pastores, dice el príncipe de la vida. Dios va a dar a cada uno lo que merece en el gran día final, ¿verdad? Por eso allí el apóstol Pablo habla de la siguiente manera en 2 de los Tesalonicenses, capítulo 2.
porque el misterio de iniquidad ya está obrando. Solo espera que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Recalca el apóstol Pablo, ¿verdad?, que ese inicuo al cual menciona allí, ¿verdad?, que es el, como le llama, el hijo de perdición también, la gran apostasía del cristianismo habría de durar hasta el fin, cuando el Señor habrá de destruirlo. Pero me llama la atención allí la forma de mencionar el versículo 7, porque el misterio de iniquidad ya está obrando. O sea, en sus días ya estaba obrando, en el primer siglo, ¿verdad?, de la era cristiana. Sin embargo, ese poder se levantaría con todas sus fuerzas. Por supuesto, allá en el siglo obraría, siglo IV, siglo V y siglo VI, bueno, y después el resto del tiempo que ya vimos. Pero acá dice claramente cuál era lo que molestaba para que se manifestase: Roma. El imperio romano, mientras existiese el imperio de Roma, el cuerno pequeño no podía salir, porque el cuerno pequeño sale de Roma, de las cenizas romanas. Y entonces dice que el Señor la va a destruir cuando Él regrese. Ahora bien, ¿cómo creció? A ver los engaños de ese inicuo. Vamos a leer allí un poquitito. En el 309 de la era cristiana ocurre la conversión de Constantino, entre comillas. El 310, la petición a los muertos, como ya conocemos, ¿verdad? La iglesia ya entra en apostasía, en tremenda apostasía. Está aceptando la doctrina de la inmortalidad del alma, ¿verdad?, y hace peticiones a los muertos. En el 313 se produce el edicto de Milán, cuando allí Constantino lo da y da libertad de culto, libertad religiosa. El pueblo sale de las catacumbas, como decíamos ayer, para ahora expresarse libremente. Aparentemente era una bendición, pero desgraciadamente Satanás obró para guiar a muchos millones a que fuesen en contra de la voluntad de Dios y se rebelaron contra el creador del universo, creando o mezclando el paganismo con el cristianismo. En el 321 de la era cristiana ocurre el cambio del día de reposo. Ese poder opositor, ¿verdad?, al cual estamos estudiando, cambia el día de reposo, indicando de que Él es el dueño de todas las cosas. Satanás quiere ser el dueño de todas las cosas. En realidad, cuando guardamos el Santo Sábado, estamos reconociendo a Dios como nuestro único creador y también Salvador, ¿verdad? En el 325, ahí ocurre algo muy grande. Se olvidan del todo de Cristo, porque Él dijo en cierta ocasión: no penséis que yo he venido a buscar gloria en este mundo. No he venido a buscar las cosas de este mundo. Bueno, unión de iglesia y Estado en el concilio de Nicea. En el concilio de Nicea la iglesia y el Estado se unen, y ahora esa unión lleva el poderío tremendo al cuerno pequeño. En el 375 de la era cristiana, culto a las imágenes y milagros. Por supuesto, ya estamos viviendo momentos muy dramáticos. La gente adoraba a los ídolos, igual que los paganos, solamente que tenían rostros diferentes, rostros de los apóstoles o rostros de seres cristianos que fueron cristianos, pero que por supuesto fueron al descanso cuando murieron. Pero en la doctrina, falsa doctrina de la inmortalidad del alma, los llevaba a eso, de acuerdo a las enseñanzas de la época. En el 476 de la era cristiana ocurre el fin del Imperio Romano. O sea que allí ya deja de existir el Imperio Romano. Y entonces el cuerno pequeño comienza su accionar, ¿verdad? Muy fuerte. Cae el primero de los tres que tenían que caer, los érulos, como dice allí. El segundo cuerno que habría de caer era los vándalos en el 534 de la era cristiana, y el tercero en el 538 caen los ostrogodos y se inicia la tremenda persecución del cuerno pequeño. O sea, el poderío que agarra ese cuerno fue realmente impresionante, amigos. Ahora bien, predominio papal. El predominio fue enorme, más allá de lo que podemos entender hoy. Y bajo ese predominio, donde la Biblia estaba encadenada y no se podía leer, estaba prohibido bajo pena de muerte leer las Escrituras o interpretarlas libremente, ¿verdad? Entonces,
se cae la doctrina del purgatorio. Esa doctrina que llenó de oro, por supuesto, al obispado de Roma y que hasta el día de hoy lo posee. Y desgraciadamente el pueblo en masa, creyendo estas cosas, se entregó a toda especie de mal, pero no solamente de mal, sino que porque la transgresión a la ley de Dios trae una mente enferma del pecado. Pero no solamente eso, sino que de terror, de miedo, y aquellos que sufrían de acuerdo a esa enseñanza, ¿verdad?, eran sacados entregando propiedades, oro, mucho dinero, así fue todo, ¿verdad?, como ya vimos. Bien, en el 538, en el edicto de Justiniano, es todo lo opuesto al edicto de Milán. ¿Qué pasa allí? Simplemente comienza la persecución, en un momento dramático. Esa persecución habría de durar por tiempos y en medio de un tiempo. Ya veremos un poco más de cerca, recordaremos. El texto bíblico de Daniel 7:25 dice lo siguiente. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Bueno, aquí habla de cómo ese poder habría de cambiar la ley de Dios. Habría de tener en nada las profecías, los tiempos, como dice allí, ¿verdad? O sea que por eso el mundo llegó a ignorar las profecías de Dios. En realidad es el derrotero, es el rumbo, es el camino que Dios muestra para que podamos tener fe, confianza en Dios, entender los caminos de la vida eterna y prepararnos para su venida. Pero Satanás, a través de ese poder que se decía ser cristiano, estaba destruyendo completamente el derrotero que el Señor nos dio para que podamos tener fe y esperanza mientras vamos en este valle de lágrimas, ¿verdad? Ahora, y sería el pueblo de Dios entregado en su mano, o sea, la persecución, duraría mucho tiempo, durante toda la Edad Media, como ya estudiamos, ¿verdad? ¿Cómo hizo Dios para liberar a su pueblo? Allí en Apocalipsis capítulo 12, el versículo 14, Dios lo dijo con anticipación. Siglos antes, el apóstol San Juan, estando en Patmos, escribe lo siguiente. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora la mujer pura, o sea, la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, tendría que huir de la serpiente, o sea, de Satanás mismo, quien era el que dirigía todas las cosas. ¿Por cuánto tiempo? El mismo que se menciona allí en Daniel 7:25. Tiempos y en medio de un tiempo. Ese mismo capítulo nos dice a cuánto equivale esto. Leamos. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. De manera que tiempos y en medio de un tiempo equivale a 1260 días proféticos. O sea, y un día profético es un año, como ya sabemos, literal. De manera que la bestia perseguidora obró en forma atroz. Allí en Apocalipsis 13, que de paso vamos a estudiar bastante en estos días, ¿verdad? Apocalipsis 13, versículos 5 y 7 dicen lo siguiente. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es notable allí lo que se recalca. Satanás tendría un poder terrible, y Satanás le daría el poder en forma específica allí a ese poder, por supuesto, pagano, en el nombre de cristiano. Satanás hace siempre lo mismo, miente en el nombre de Dios. Es horrendo usar el nombre de Dios, ¿verdad?, para mentir, pero por eso Jesús dijo que es padre de mentira. Mezcla la verdad y el error, nunca te olvides de esa realidad, para no ser engañado por el autor del mal. Dejemos el pecado, dejemos a Satanás a un lado, seamos fieles al Todopoderoso, el que nos amó de tal manera que Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Tendría un poder, como dice allí el texto, ¿verdad?, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Sería un poder mundial el que tendría.
Finalmente lo tendrá como mañana vamos a ver. No perdamos el tema de mañana, porque vamos a entender muy de cerca esto. El poder mundial lo tendrá en sus manos, y yo quiero decirles algo desde el día de hoy. Por un breve, extremadamente breve tiempo, el nuevo orden mundial se va a establecer. Pero el Señor va a intervenir. Les digo hoy para que mañana veamos esto y entendamos lo que esto significa. Ahora bien, en realidad, allí dice que actuaría por 42 meses. 42 por 30, como es el mes hebreo, ¿verdad? Nos da 1260 años. O sea que perseguiría por ese periodo, nada menos que 1260 años. Saben, mis apreciados amigos y hermanos en Cristo, yo muchas veces he pensado en eso. ¿Cómo el pueblo de Dios pudo soportar tanto tiempo? ¿Cómo la verdad de Dios se abrió a través de las tinieblas, a través de tan largo periodo? El Espíritu Santo de Dios estaba obrando en este mundo. El Espíritu Santo de Dios que, por supuesto, mientras Cristo intercedía en el lugar santo del santuario celestial, fue enviado a su pueblo. Por eso tuvieron fuerzas para resistir, ser valientes y andar en los caminos de Dios. Sin el Espíritu de Dios nada podemos hacer en esta vida. Y ahora San Juan ve en visión lo siguiente. Leamos allí un texto impresionante. Apocalipsis 13, versos 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Yo voy a detenerme un poquito aquí en este texto, ¿verdad? Porque es muy importante. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. El mar significa que pueblos, muchedumbres y naciones. Y aquí agrega, ¿verdad? Que estaba allí mirando el profeta. En realidad, Juan tuvo el don de profecía en forma muy marcada, el Apocalipsis, ¿verdad? Y allí dice, y sus cuernos, esa bestia tenía cuernos, 10 cuernos, y notemos algo, y dice que tenía diademas en los cuernos, o sea que esta bestia ahora, y acordémonos que estamos hablando del siglo I de la era cristiana, San Juan se para allí sobre la arena del mar y ve surgir del mar esa rara bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre los cuernos tenía diademas, o sea que habrían de reinar. Esos 10 cuernos habrían de reinar sobre la tierra en algún momento. Este es justamente el nuevo orden mundial, que vamos a entender más de cerca. Ahora, su nombre dice que era blasfemo. Por supuesto que era blasfemo. Iba contra Dios. El versículo 2 agrega, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, o sea, Satanás, le dio su poder y grande autoridad. Amigo, en otras palabras, estamos allí frente a un poder cuyo poder proviene de Satanás en forma directa. Y por supuesto, como dice allí la Escritura, en realidad los 10 reinos, Satanás trataría de ir contra la profecía de Daniel. Daniel decía que el mundo se dividiría en 10 y así pasó, estrictamente así pasó, como tenemos 10 dedos en los pies. Mas ahora Satanás obraría en contra. El nuevo orden mundial va en contra justamente de la profecía, en forma directa, contra lo que Dios dijo para establecer un reino universal. Ahora veamos, allí tenemos nuevo orden mundial. Y vemos esta bestia espantosa en gran manera. Yo digo espantosa porque tenía ¿cuántas cabezas? 7 cabezas. Y ya vamos a entender mañana, vuelvo a repetir, cuáles son las 7 cabezas. 7 cabezas y 10 cuernos. Es notable. Y en los cuernos tenía ¿cuántas diademas? O sea, una corona allí. Estaba indicando reino, poder. Efectivamente, Dios va a permitir por breve tiempo para que el universo entero vea hacia dónde quería ir Satanás en este gran conflicto, amigos. Pero ¿saben? La palabra de Dios es clara. De ninguna manera esto va a perdurar, sino que Dios va a intervenir. Ahora, 1260 días
de amarga persecución. O sea, allí tenemos desde el 538 de la era cristiana hasta, le sumamos 1260, y nos lleva hasta el año 1798, y ya vamos a ver qué pasó en ese momento. Pero antes veamos la pantalla un poquito. ¿Qué ocurrió en ese periodo? Es realmente triste. A mí no me gusta ver esto, pero es necesario que lo veamos para que entendamos lo que Dios decía. El pueblo de Dios sería perseguido amarga y terriblemente. Satanás trataría de borrar de la tierra la verdad. Él había asegurado a los cielos que si realmente él actuaba con su poder, la verdad de Dios habría de desaparecer. Pero quedó demostrado que eso no fue posible y que la verdad es la verdad, y los que siguen la verdad serán fieles y fuertes aún frente a la misma muerte. En el tribunal llamado de la Santa Inquisición, qué tremendo. En ese tribunal en donde se definía si la persona era reo de muerte o realmente se le permitía vivir un tiempo, etcétera, penurias de toda naturaleza. Bueno, allí en el siglo, ¿verdad?, 13 de la era cristiana, muerte de más de 50 millones de seres humanos. Y allí vemos una de las formas en las cuales morían aquellos que confesaban que Cristo era su Salvador y confesaban sobre todas las cosas que la palabra de Dios era la regla de fe y conducta del cristiano. Entonces, como ustedes ven, este elemento de tortura tenía la capacidad de estirar la persona más y más hasta que se descuartizaba y se iba aflojando. Había una púa que iba atravesando lentamente las espaldas. En el nombre de Cristo se hacía esto. ¿Y saben en qué día mayormente? En los días domingo. En honor a Jesús, supuestamente, al Dios Sol. Era el día del Sol, por supuesto. Ahora bien, otro elemento de tortura en el nombre de Cristo. Se lo estaqueaba una persona, se ponían estacas y cueros mojados y se dejaba al sol para que se fuesen secando y lentamente la persona muriese descuartizada de esta forma. Otros eran colocados en el nombre de Cristo, también colgados de la forma en que ustedes ven, y allí brasas o algún elemento candente para que realmente en forma lenta se fuesen consumiendo miembros, causando dolores atroces. Pero saben, los hombres de Dios murieron cantando. El Señor dio fuerzas, porque los hombres de Dios son valientes y fuertes. Los hombres de Dios no van a cambiar una eternidad por las cosas temporales. Por lo tanto, en esos días fue así. En el nombre de Cristo se encendió la hoguera, amigos míos. El caso de Hus y Jerónimo me llaman la atención. No puedo evitar de narrar aunque sea algo, ¿verdad? Cuando San Jerónimo fue sacado de una mazmorra donde permaneció durante un año entero. El delito era grave por supuesto, para el obispado de Roma, porque nada menos que un líder había rehusado y había dicho que la única regla de fe era la palabra de Dios, eran las Santas Escrituras. Y eso era reo de muerte, y para que escarmentara y para que ninguno jamás hiciera eso, se lo colocó en esa mazmorra donde las cloacas de la ciudad desembocaban. Y saben, cuando se lo sacó débil y enfermo después de ese año, se le preguntó: ¿te retractas a la herejía terrible de decir que la Biblia es la palabra de Dios y que la norma cristiana está allí en lugar de la Santa Iglesia? Y saben, amigos, ya había grietas en las manos, en la piel, en todas partes del cuerpo. La enfermedad había llegado a ese hombre. Sin embargo, fue llevado a la hoguera, quemado en la hoguera, y él dijo: yo espero el glorioso día cuando el Señor habrá de llamarme a la vida eterna. Él me llamará al reino que Él me prometió. Así murieron millones, de esta manera. Amigo mío, cuesta entender. Satanás es cruel al extremo. Y cuando Satanás penetra en la mente humana, el ser humano es capaz de hacer cualquier cosa.
Estamos viendo la historia, esto es histórico, ¿verdad? Lo que estoy mostrando hoy. La muerte de más de 50 millones de personas también se encontraron, o sea, una de las formas, allí en el 1487 de Cristo. Y menciono esto porque ocurrió allí la matanza de San Bartolomé. Fue un día terrible, en tiempos de Inocencio VIII, allí en Francia, el 24 de agosto de 1572. ¿Saben? Era un día esplendoroso en París, un día hermoso. Se llamó a aquellos que decían ser protestantes, o sea, el nombre de protestantes surgió porque protestaban contra justamente las enseñanzas de un clero rebelde y que predominaba y la muerte que ocurría en todos lados y por doquier. Hasta que finalmente se aparentó una leve paz. Y en ese día llegaron a un convenio de que ya no se quitaría más la vida a ninguna persona. De manera que allí una cantidad de seres humanos, 72.000 personas, era tiempo de verano, de manera que dormían con sus ventanas abiertas en paz y tranquilidad. Ya no habría más persecución. Ya habría de cesar esa terrible persecución, cuando a las 12 de la noche repentinamente comenzaron a sonar las campanas de París, e instantáneamente los hombres preparados para esto entraron dentro de las casas y mataron a más de 70.000 personas, como les decía recién, sin respetar sexo ni edad, niños y padres, murieron en forma atroz. Es horrendo pensar en esto. Amigo mío, Satanás de alguna forma quería lograr la victoria sobre Dios. Pero yo te pregunto, mi apreciado amigo, y me pregunto a mí mismo en esta noche, ¿soy yo fiel a Dios? ¿Tengo realmente el deseo y amo a Cristo para andar en los caminos de Dios? O tal vez alguien me va a tentar, como va a ocurrir, amigos, aún familiares, a que no haga la voluntad de Dios. ¿Qué haremos con semejante verdad? ¿Haremos la verdad del Eterno? ¿Cambiaremos nuestra vida? ¿Sepultaremos nuestra vida vieja, como el Señor nos manda, verdad, con toda claridad, para surgir una vida nueva por el poder de Dios? Es bueno que pensemos y meditemos en esto. Ahora, este poder, apreciados amigos, el Señor le coloca nombre y todo, para que no dudemos. Bueno, primero tenemos que ver algunas cositas allí. Leamos 2 Tesalonicenses 2:4 nuevamente. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, de manera que el mayor pecado a que aspiraba, de paso Satanás en los cielos quería ser igual a Dios. Aquí, ¿verdad? Ese santuario, llamándole que Satanás imitó, ¿verdad?, en este mundo, por supuesto Satanás quería reinar allí y ser como Dios, el Dios de este mundo, aunque sea, ¿verdad? Y aquí dice que ese poder, ¿verdad?, llegaría a aspirar y por supuesto que lo hizo. Por supuesto que hasta el día de hoy tiene esas pretensiones. Yo recalco otra vez el tema de mañana, vamos a entender más de cerca todavía lo que vimos. Ustedes me dirán, pero licenciado, ¿más de cerca? Sí, más de cerca. Porque Dios no nos va a dejar en tinieblas. Dios quiere que heredemos la patria celestial. Dios nos ama mucho más de lo que nos puede amar un Padre terrenal. Él tiene contado hasta el cabello de nuestras cabezas, como dice la palabra de Dios. Tan grande es el amor de Dios, ¿verdad? Ese poder que ahora tomaría atributos de Dios, sería adorado. Solamente Dios puede ser adorado, ¿verdad? Ahora miren, allí dice el Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 18 lo siguiente. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Saben, es claro lo que vamos a ver. En realidad hay muchos nombres en este mundo que dan 666.
Pero el nombre que vamos a ver ahora, a continuación, tiene una cantidad de características simultáneas. De manera que entonces, bueno, que veamos, aquí dice, el Señor ordena, ¿verdad? Aquí hay sabiduría, se refiere a la sabiduría de Dios, no a la humana. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Si dice cuente, es contar. No como algunos teólogos que dicen que no es otra cosa, simboliza otra cosa. Amigo mío, no es así. No importa que la Biblia haya sido traducida a 1000 idiomas, eso no tiene nada que ver. En realidad, el idioma usado explícitamente por ese poder fue el latín. Y ustedes saben que el idioma latín, en el idioma latín, mejor dicho, las letras, algunas letras tienen un valor numérico. De manera que ahora vamos a entender en forma clara lo que acabamos de mencionar. Nombre o número y nombre de la bestia. Vayamos ahora. Vicaris, el nombre. Filii Dei. Vicaris significa vicario, ¿verdad? Se escribe vicaris, pero significa vicario. Voy a usar una palabra similar, aunque no hay, es ser vicario, representante de Dios en este mundo. Nada menos que eso. Vicario de Cristo en este mundo. Es el título de paso en el cual se está inmerso todo el sistema del obispado de Roma. Antes, en el tiempo de la Edad Media, estaba en la triple tiara que llevan. Después lo sacaron, por supuesto. Pero todo lo que significa ese poder tiene ese nombre, los atributos divinos, como la profecía decía. Vicaris Filii Dei. Yo a veces no entiendo cómo algunos no pueden comprender. Y digo más, hay quienes conocen bastante la Biblia, pero sin embargo le sacan 1000 interpretaciones que no tienen nada que ver. No, amigos, nada que ver, porque aquí están las circunstancias especiales. Está el latín en primer lugar. No importa si yo tengo que leer la Biblia ahora en un idioma ruso o lo que fuere. El Vicaris Filii Dei es uno. Es el título en latín del obispado de Roma. Y se terminó. Y tiene que ver con el pecado mayor, ¿verdad? Que tendría ese poder. Vicaris. Vamos a contar, y ahí tenemos las letras, que aprendimos y dijimos, tal vez los números romanos nunca nos iban a servir en la vida. Por lo menos a mí me pasó así, cuando me los enseñaron. Pero saben, hoy nos van a servir. La D, ¿cuánto vale? Allí tenemos, cuente el número de paso. Vamos a contar, vamos a hacer lo que Dios dice. Si Dios dice que hay que contar, hay que contar. Bueno, cuente el número. La D, 500. Vamos del mayor al menor. La D equivale al número 500, ¿verdad? La C a 100. Vamos en 600. Ahora la L, 50. 650. Y entonces la B, 5. 55 y 60 llegamos allí, ¿verdad? Con la otra B de Vicaris que recién mencionábamos y contemos ahora las I que valen 1. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y ¿qué? 6. ¿Qué más? ¿Y saben, amigos? Entonces ahí tenemos el 666. ¿Está claro? Además de dar todas las características. Es verdad, yo podría decir hoy, hay muchos que se llaman Rubén, como en el caso mío. Se llaman Rubén. No vayan a decir que yo soy el 666. ¿Por qué? Porque no tengo las características, porque guardo los mandamientos de Dios, porque creo que la palabra de Dios es la palabra de Dios y porque no soy adorado como a Dios. Soy un hombre que dependo de Jesús para ser salvo, igual que ustedes. Todos somos iguales en esta vida. Y el ministro lo que tiene que hacer es enseñar la palabra de Dios. Pero amigos, allí es igual que se diría, bueno, Rubén tiene el cabello claro, los ojos tiene claros, también hoy tiene un traje azul, tiene una corbata azul, la camisa es celeste, etc. Y todavía nos da el nombre exacto, se llama Rubén Arn. ¡Pum! Terminó. De manera que allí están todas las creencias. La bestia habría de perseguir 1260 años, es el Vaticano. Habría de martirizar al pueblo de Dios. Habría de cambiar los mandamientos de Dios. Habría de destruir las profecías de Dios. Habría de llevar el pueblo a la esclavitud del pecado. Habría de traer el paganismo al mundo entero, como dice la palabra de Dios.
y su número, que se refiere recibiría la adoración que le pertenece solo a Jesús, es Vicario Filii Dei y suma 666. Entonces no hay nada que hacer. No se puede cambiar esto, amigo mío. Claro, podríamos decir muchas cosas también, por supuesto. Allí se encuentra 666. ¿Por qué? Porque es el nombre de la divinidad. Yo voy a referirme un poquito a esto. De paso, no es el nombre de la divinidad, porque es el número siniestro. El número 7 en la Biblia, la numerología, ¿verdad? El número 7 representa la perfección. Y si fuesen 3 7, estaría indicando el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero aquí están 666. 3. Satanás quiso ser como Dios, pero no es Dios. Ese es el asunto. Por eso, mis amigos, cuán firme cimiento ha puesto el Señor en nuestra vida. ¿Cómo habremos de perdernos si conocemos tanto? O el Señor nos lleva a conocer tanto. ¿Saben cuántos se despidieron allí en las arenas del Coliseo Romano de esta forma? Como estamos viendo en la pantalla. Los leones hambrientos preparados para esa ocasión eran los encargados de devorar a los niños, y los padres veían cuando sus hijos eran arrancados y convertidos en pedazos en la arena en el nombre de Cristo, y el populacho gritaba que mueran esos herejes. Eso ocurrió, eso es historia clara. Murieron, pero saben, muchos cantaron y elevaron sus voces al Eterno. ¿Por qué? Porque su fe iba más allá de esta vida, iba más allá de las estrellas. Su fe estaba unida con el trono de Dios. Por lo tanto, ellos murieron también cuando les tocó el turno, devorados por las fieras, ¿verdad? Confiando en la gloriosa resurrección, en la mañana gloriosa que pronto llegará a esta tierra, amigo mío. Así es, ¿verdad? Cristo vendrá y entregará otra vez a los niños en brazos de sus padres. Qué glorioso día será ese, amigo mío, cuando la eternidad se inicie, gracias al poder de Cristo en la cruz del Calvario, cuando Satanás sea destruido para siempre, y cuando el autor del pecado, en este caso, ¿verdad?, que es Satanás, y también los que fueron, en el caso de la bestia, sea destruida en las llamas del fuego. Y mañana veremos también cómo el poder del falso profeta y etcétera, como les prometí, está claro porque pertenece al nuevo orden mundial, será entregado a las llamas del fuego eterno. El Señor puso un cimiento, no los ídolos, sino el cimiento de la palabra de Dios. Cuán firme cimiento ha puesto a la fe el Padre en su eterna palabra de amor, que más a su pueblo pudiera añadir de lo que en su libro ha dicho el Señor, de lo que en su libro ha dicho el Señor. Si te hayas probado en ardiente crisol, mi gracia potente tu fe sostendrá. Tan solo la escoria deseo quemar, y el oro de tu alma más puro será, y el oro de tu alma más puro será. Y el oro de tu alma más puro será. Qué día grande, amigo mío. Dios es un Dios amoroso.
Tal vez nos cueste entender hoy cómo, por qué Dios tuvo que permitir semejante cosa. Es que el carácter de Satanás tenía que ser demostrado tal cual es. El universo entero debía convencerse del engaño satánico. Saben, amigos, nosotros no alcanzamos a entender del todo. Cuando en los cielos logró que la tercera parte de los ángeles se unieran a él y se convirtieran en demonios, como sabemos, realmente la inteligencia de ese ser creado más elevado era muy grande. Dios, por supuesto, permitiría que se revelase plenamente el carácter de Lucifer para que nunca más el pecado se levante en la creación de Dios. Por eso, la inspiración dice claramente que la tribulación no se levantará dos veces, nunca más. Pronto cesará el conflicto, amigos. ¿Por qué no agradecemos a Dios en este momento? Padre amado, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú nos amas mucho. Bendice mucho a mis amigos, Señor. Acompáñalos con tu poder. Dirígelos en todo momento. Acompaña a aquellos que piden oraciones, Señor, porque están pasando por momentos difíciles. Ayúdales, Señor, conforme a tu bondad y tu poder. En esta vida tendremos tribulaciones, pero debemos confiar en ti, porque tú venciste para siempre a la muerte. Querido Padre, te rogamos que nos bendigas mucho y que sobre todas las cosas, en el día de mañana nos preparemos muy temprano ya para poder estar en la noche comprendiendo el cierre de este tema tan tremendo que tiene que ver con el nuevo orden mundial y por supuesto la rebelión contra el cielo. Nos entregamos en tus manos de amor y lo hacemos en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amigos míos, saben el tema de mañana, sábado 30 a las 20 horas aquí donde estoy, ¿verdad? En Argentina, 8 p.m. en la mayoría de los países. Bueno, obra maestra del enemigo de Dios. ¿Cómo? ¿Dios dice más todavía? Sí, dice más. Y es bueno que mañana, miren, podemos perder algún programa, pero no perdamos este. Tenemos que estar clavados a las 20 horas allí para ver este tema, porque así como algunos no entienden el 666, tampoco entienden lo que vamos a ver mañana, en forma muy clara. Y vamos a hablar del octavo y de muchas cosas más, con toda nitidez, porque Dios quiere que entendamos. Ahora bien, el nuevo orden mundial y la obra maestra del enemigo de Dios, por supuesto. Y ahora, bueno, nuestros amigos. Cada vez que amamos más a Jesús, amamos más al Rey del Universo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que el Señor nos cuide para que juntos disfrutemos de este tema hoy y también mañana. Amén.